El eje central del tema es sobre un pueblo que camina incrédulo. Un pueblo que camina incrédulo dentro o en medio del desierto, habiendo pasado por todo lo que Dios hizo con ellos, 10 plagas, la protección que Dios había venido dando. Y aún así este pueblo estaba incrédulo, se mantenía incrédulo hacia la persona de Dios y lo que tenía hacia ellos. Pero lo que vamos a rescatar aquí, hoy y en todo el viaje que tenemos desde Génesis a Apocalipsis, es cómo la promesa se mantiene. No gracias al pueblo, sino gracias a que Dios es fiel. Igual que en nuestras vidas, nosotros podemos tener ciertas actitudes contrarias al Señor, pero cosas que no son de creyentes, de buenos discípulos, pero eso no hace que Dios sea menos fiel. Dios se va a mantener fiel a pesar de nosotros. Y cuando Dios sella el corazón de una persona, cuando Dios nos rescata a nosotros y nos pone en su reino, nadie nos va a apartar de eso. Ni siquiera nosotros mismos podemos hacerlo. El tema que hoy voy a desarrollar está en Números capítulo 21, versos 4 al 9, y es con respecto a la serpiente de bronce. Empiezo a leer en el verso 4 de Números 21. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo para tocar la tierra de Edom. Este lugar, cuando él dice que salieron del monte de Or, rodeando la tierra de Edom, el monte de Or es donde murió Aarón, quien era el sumo sacerdote hasta ese momento, y es reemplazado por Eleazar. Ese sería el sumo sacerdote que queda en lugar de Aarón después de morir. Esta es la primera generación o el fin de la primera generación que salió de Egipto. Van muriendo en el desierto y esa primera generación se va extinguiendo. Así que cuando ellos salen del monte de Or para trasladarse hacia la otra parte que les toca, rodeando justamente la tierra de Edom, están saliendo de un lugar de duelo. Están saliendo de un lugar de duelo porque está muriendo su sumo sacerdote, el que les había acompañado desde la salida de Egipto. Están cansados emocionalmente, están cansados espiritualmente. Y por eso explica el tono del verso que sigue, donde dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Esto es importante, mis hermanos, porque recuerde que estamos, aparte de buscando a Cristo, pues estudiando a Cristo, revelado en toda la Biblia, también estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, sobre nuestra persona en la parte espiritual. Ellos no entran a Canaán, esta generación que estamos hablando. Ellos no están avanzando como quisieran avanzar para poder llegar a la tierra prometida, sino que más bien Dios los manda a rodear la tierra de Edom. Humanamente, pensando así, eso es un retroceso. Pero espiritualmente es una escuela, es la formación que Dios le está dando a ese pueblo. A nosotros nos pasa lo mismo, mis hermanos y mis hermanas, muchas veces, y voy a hablarlo en diferentes ángulos, enfoques. Muchas veces nosotros venimos, trabajamos, nos esforzamos, estudiamos, hacemos muchas cosas de las cuales creemos que estamos avanzando en la vida, estamos creciendo en la parte personal, en la parte material, y nosotros creemos que lo que estamos haciendo no va a tener un retroceso. Una de las experiencias que pasamos con la pandemia, nosotros, es que mucha gente perdió su trabajo. Y cuando hablo de su trabajo, no solamente los que trabajaban para una empresa, sino que perdieron su fuente, los que tenían restaurantes, empresas, perdieron todo. Algunas personas que habían estudiado para ser profesionales terminaron de emprendedores. No pudieron seguir tal vez en lo que es el área profesional, no pudieron
seguir en lo que es en el crecimiento empresarial y terminaron poniendo puestitos, ventas y diría uno en ese momento, entonces, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta preparación? Estudié idiomas, estudié una cosa, estudié la otra. De ahí terminé vendiendo empanadas. Para esa gracia mejor no hubiera gastado tanta plata en estudios, hubiera vendido empanadas desde el principio. Porque para el ser humano, cuando la aflicción llega, lo ve como un retroceso. Ese es el concepto que tenemos nosotros en la vida. Que si nosotros no sumamos uno más uno para que nos dé dos, perdón, o dos más dos para que nos dé cuatro, si sumamos uno más uno y nos dio uno, entonces nosotros consideramos que estamos en retroceso. Pero en Dios, el desierto, cualquier cosa que para nosotros es retroceso o estancamiento, viniendo de parte de Dios, es escuela. Así que el problema no es el desierto. El problema no es el desierto por el cual ellos están pasando. El problema fue que salieron de ese monte de Or, donde están desanimados, están tristes, donde murió su sumo sacerdote, salieron a continuar el camino sin haber aprendido que Dios estaba cerrando un ciclo. Porque justamente ese es el problema. Nosotros no entendemos cuando Dios está cerrando ciclos. Y Dios cierra ciclos en nuestra vida personal, Dios cierra ciclos en nuestro trabajo, Dios cierra ciclos incluso en nuestra salud, Dios cierra ciclos en la parte familiar. Hay muchos ciclos que Dios los cierra para iniciar un nuevo proceso. Pero nosotros no entendemos que lo que Dios está haciendo es cerrando puertas para abrir puertas que nos van a llevar al crecimiento. ¿Qué pasa cuando uno no entiende que Dios está cerrando un ciclo para abrir otro? Bueno, terminamos por lo general amargados, terminamos reclamando y terminamos sin entendimiento. De ahí son las palabras que siguen en el verso que estamos estudiando. Dice el verso 5, y a los que se están incorporando ahorita en casa, estamos en Números 21. Dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Observe esta expresión, o sea, no se quejaron solo contra Moisés, se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y Aarón había muerto. Por eso no es mencionado Aarón en este verso. Y le hace una pregunta tanto a Dios como a Moisés. Por supuesto que a Dios se lo hacen a través de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Porque lo que ellos vieron en ese momento era algo negativo, era retroceso. Ya murió el sumo sacerdote, estamos aquí, no hemos llegado a la tierra prometida. Casi toda la generación ha muerto, la que salió. Y le agregan ellos, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vean qué importante, mis hermanos. Dicen no hay pan ni agua, pero a la vez hay un reconocimiento de que están comiendo. Tenemos fastidio de este pan liviano. Está hablando del maná. ¿Qué es lo que está sucediendo con este pueblo que nos puede suceder a nosotros? Y de hecho nos sucede a nosotros. Se llama falta de discernimiento. Falta de poder entender por qué Dios nos permite a nosotros pasar por diferentes etapas. Cuando ellos dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Este lenguaje revela tres cosas. Olvidaron primero de dónde Dios los sacó. Estaban en el desierto, sí, no habían llegado a la tierra prometida, pero no eran esclavos, ahí eran libres. En Egipto ellos eran esclavos y eso es un corazón que romantiza la esclavitud. Y un corazón redimido que romantiza la esclavitud realmente tiene problemas con la fe. Es las personas que dicen o anhelan o añoran el pasado. Las personas que anhelan las amistades que se fueron, los trabajos que se perdieron,
los pueblos de donde dejaron de vivir y están en eso constantemente, hasta deseando regresar de donde salieron, igual que ellos, regresar a Egipto. Y una de las cosas que dice Salomón es que Dios le dice a él, a Salomón, que nunca digas que el pasado fue mejor, porque no lo dirás con sabiduría. Lo que Dios nos dice a nosotros es que nosotros, si miramos para el pasado, debe ser con solo un propósito. Y lo dice en 1 Corintios en el capítulo 10, cuando le dice Pablo al pueblo, estas cosas fueron escritas para que no hagan como sus padres. Si nosotros vemos para atrás es para decir, eso no lo voy a volver a hacer. Pero debemos concentrarnos en el ahora y hacia dónde vamos. Cuando nosotros estamos romantizando el pasado, estamos romantizando la esclavitud. Porque si bien es cierto que nos suena bonito cuando fuimos niños y en los lugares que estuvimos o las cosas que disfrutamos, eso suena bonito, jamás a los ojos de Dios va a ser mejor que vivir en la actualidad teniendo a Cristo en el corazón. Jamás. No importa si aquello se romantiza, cuando nosotros no entendemos la libertad que trae Cristo a nuestras vidas y anhelamos la vida anterior, no estamos entendiendo realmente de dónde nos sacó Dios. El segundo punto, que va ligado a este primero, es que estaban ignorando el propósito del desierto. Por la falta de discernimiento, ellos veían el desierto como abandono, no como escuela. Y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros, cuando entramos en ese anhelar el pasado, porque en la actualidad no estamos pasándola muy bien, estamos en la mente creyendo que Dios nos abandonó. Y Dios nunca nos abandona. Y cuando digo nunca nos abandona, es nunca nos abandona. Él guarda en algunos momentos silencio para que nuestra alma se encuentre con el propósito, pero no nos está abandonando. Él está presente ahí. Claro, la reacción del corazón es de rebeldía, la reacción del corazón es ignorante y la reacción del corazón es hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces surgen preguntas. ¿Era verdad que no tenían alimento? Pues por supuesto, lo acabo de decir, era una gran mentira. Tal vez no había aparentemente agua, según ellos consideraban, y entonces ellos veían el pan como un fastidio o el maná como un fastidio. Pero la verdad, si analizamos los textos, ellos tenían, todas las mañanas tenían el maná para comer. Todos ellos pudieron encontrar agua en la roca. Tenían una ropa que no se desgastaba, crecía con ellos. Si usted estudia los textos de los hebreos en cuanto a la historia del desierto, los textos dicen que sus zapatos crecían con ellos. Eso es un milagro diario, porque no tenían dónde ir a comprar, estaban en el desierto, y vieran el milagro que es el haber construido el tabernáculo. Porque recuerden que están en el desierto y tenían que llevar madera, tenían que llevar muchas cosas que ellos no las tenían ahí, como quien va a un mall, a un supermercado, a una ferretería, tenían que sacarlas de donde no había nada y Dios proveyó todo. Y así como los zapatos, tampoco la ropa se desgastaba, o sea, fueron 40 años que estuvieron en el desierto y desde niños iban creciendo. Entonces lo que está ahí durante el transcurso, el trayecto del desierto, es un Dios que está siempre visible delante de ellos. Nosotros, para darle un ejemplo, mis hermanos, tenemos la tendencia a comportarnos de la misma manera. Yo no sé si usted tiene esa forma de hacerlo, pero me acuso que muchas veces lo había hecho. No lo hago porque aprendí que eso no está bien. Que si ayer comí espagueti y hoy me ponen espagueti, usted llegará otra vez a espagueti. Y uno debe decir gracias a Dios por el espagueti, aunque seas hoy y mañana y pasado, porque es alimento. O a veces, muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos el gran error de decir, ay, qué lástima, porque no hay un pedacito de carne.
y nos quejamos contra Dios de alguna manera, tal vez no directamente, pero nuestras palabras son de queja. Pero tal vez no hay carne, pero hay arroz, tal vez hay frijoles, tal vez hay un huevito, cuando otras personas literalmente se están muriendo de hambre. Pero ¿cómo cuesta dar las gracias, verdad? Está la queja ahí. Otra vez eso. Ah, no, yo no como arroz añejo. No, no, no. A mí el arroz tiene que ser fresquito. Y ese arroz añejo se tira a la basura porque la persona quiere solo arroz fresquito. Eso es lo que ellos estaban haciendo con el maná. Este pan liviano nos parece un fastidio. Si nosotros pudiéramos ver gente, mis hermanos, que tiene que comer, si es necesario, del suelo, de lo que dejan los animales botados porque no tiene otra alternativa, gente que escarba la basura y entre la basura ve que logra sacar para comer, cosas que otros botaron, que manosearon, pero eso es lo que tienen para sobrevivir, no seríamos tan ligeros a la hora de quejarnos de lo que estamos comiendo y mucho menos botar la comida, porque botar la comida es una ingratitud. Así que el problema no era la falta de provisión que tenían ellos, el problema era el desprecio por la provisión que tenían. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo no tenga y otra cosa es que no esté contento con lo que tengo. Son dos cosas muy diferentes. Y eso le decían al maná pan liviano, dice. Claro, eso es gravísimo, gravísimo, porque no se estaban muriendo de hambre, pero despreciaban lo que les estaba alimentando en ese momento. Con el siguiente verso aprendemos un poco más. El verso 6. Recuerde que estamos en números 21. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Aquí ya nos vamos acercando al título de la clase de hoy. Dice el texto que Israel fue mordido, refiriendo a la mayoría del pueblo, por serpientes, y esto se empezó a dar después de que rechazaron la provisión. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es algo que Dios pone en el pueblo para decirles, ah, no quieren esto, entonces les voy a mostrar algo peor para que valoren lo que tienen? Porque nosotros a veces no valoramos, nosotros somos tan ingratos, tan insensatos, que tal vez, voy a poner un ejemplo, tal vez tenemos voy a poner que una dolencia en el dedo meñique. ¿Cuál es el meñique? Este es el meñique, ¿verdad? Tenemos una dolencia en el dedo meñique. Ay, tengo una dolencia en el dedo meñique, me duele el dedo meñique. No voy a congregarme porque me duele el dedo meñique. Entonces no voy a congregarme, me vendo el dedo meñique y me acuesto con el dedo meñique así. Pero el lunes siguiente tengo que ir a trabajar porque si no me despiden, si yo llego donde el jefe y le digo, es que me duele el dedo meñique, me dice, no, usted vaya a ver a dónde le dan trabajo, pero aquí no, ¿cómo se va a quedar sin trabajar solo porque le duele el dedo meñique? Cuando hay otras personas que están en cama llenos de mangueras, deseando, mis hermanos, poder levantarse por lo menos para ver la luz del sol y no pueden ni siquiera acercarse a una ventana. Hay gente que está en una cama viendo el cielo raso porque eso es todo lo que ven durante sus últimos años de vida. A veces no pueden estar ni con la familia, solamente con un grupo de personas ahí, en un hospital, enfermeros y enfermeras que no son su familia, que rotan y los cambian constantemente. Pero nosotros nos duele el dedo meñique y ya no queremos, pero ni siquiera congregarnos. Bueno, eso le pasó a Israel. Israel empieza a quejarse por lo que tiene. Y la historia nos va a conectar a nosotros con una conversación, porque recuerde que estamos hablando de la serpiente levantada en el desierto. Nos va a conectar con una conversación que Jesús tiene con un hombre que se llamaba Nicodemo. Ahora iremos a ese texto dentro de un rato. Nicodemo era un religioso que creía que sabía mucho, pero no discernía. Sabía mucho en apariencia. A este Nicodemo, el Señor le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que él sea levantado. Ahí empezamos a hacer la conexión de lo que el Señor está diciendo. Porque la serpiente aparece cuando el hombre no discierne, cuando el hombre reduce todo
a la ingratitud, cuando el hombre reduce todo al desprecio, cuando el hombre reduce todo a su conveniencia. Entonces Dios de alguna manera le dice, mira, tenés dos piernas, tenés todo el cuerpo bueno, sano, eh, el meñique no te limita. Pero como estás pensando que el meñique te limita, te voy a poner en una situación de desierto en la cual vas a conocer realmente lo que es una limitación. Entonces la persona cae en una cama. Pero cae en una cama no porque Dios lo quiere exterminar, sino porque Dios le quiere enseñar a valorar lo que tiene y a valorar lo que no tiene una enfermedad terminal, sino que tiene algo totalmente superficial, pero que por eso superficial entonces le está quitando a Dios el lugar que debería tener en su vida. Esa es la serpiente, que el Señor les va a decir a ellos que vean a lo largo, porque cuando el hombre no discierne, entonces el Señor le llama a cuentas y le dice como a ellos, mira y ve. Y acuérdense de esta expresión, mira y ve. El Señor lo que dice de alguna manera a su pueblo, y nos lo dice a nosotros, no me discuta, no me esté dando razones, no se justifique, no esté dando excusas, solamente mire. Dice el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Dios envió serpientes ardientes para que los mordieran, no picaran, porque las serpientes no tienen pico. Entonces ellas tienen colmillitos. Aquí no dice que Dios se convirtió en serpiente. No, él va a levantar una serpiente de bronce, pero no dice que él se convirtió en serpiente. Tampoco dice que Dios perdió el control de lo que estaba pasando. Dios dice, el texto dice que Dios envió. Y esto nos muestra algo clave, mis hermanos y mis hermanas. Que la ira de Dios no es impulsiva, no es como nosotros, que explotamos y actuamos de acuerdo a nuestro disgusto. Y salen palabras de nuestra boca que después nos estamos arrepintiendo. Tampoco la ira de Dios es caprichosa. Ahora me saco el clavo con ustedes. Ni tampoco la ira de Dios busca destruirnos. Sino que la ira de Dios lo que espera que nosotros encontremos es una justicia activa con una intención redentora. ¿Qué es mejor? ¿Irnos eternamente para el infierno o pasar por un poco de aflicción para enderezar el camino delante de Dios? ¿Qué es mejor? Ahora, ¿por qué serpientes ardientes? ¿Por qué no hizo algo mayor? O sea, ¿por qué no destruyó a este pueblo? Pudo haberlo hecho, pudo haber consumido al pueblo en su totalidad. Pudo haber abierto la tierra y que se los tragara a todos, como hizo con Coré. O pudo haberse retirado él de ellos. O sea, su presencia pudo haber sido retirada. Pero Dios no hace eso, solo envía serpientes pequeñas. Eran mortales, pero no eran letales para todos. Eran mortales para algunos. Ellas venían y atacaban a unos, pero no a todo el pueblo. Porque es un símbolo lo que él está presentando ahí. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice así, en el verso 6, bueno, voy a iniciar un poquito adelante el verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque persedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y escucha el verso 9 y subraye eso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es lo que busca la aflicción? Que nuestra alma se salve. Pastor, pero es que la salvación usted dice que es de Jehová. Entonces la salvación no depende de lo que hagamos, ni lo que la aflicción haga en nosotros. Es que la salvación de lo que Él está hablando es la salvación de nuestra alma en esta misma tierra. El Señor nos rescata, nos redime para salvación eterna. Pero mientras vivimos en esta tierra, estamos luchando entre nosotros mismos, estamos luchando con nosotros mismos y con las circunstancias y requerimos la asistencia de Dios a través del Espíritu Santo para poder tener la fuerza para salir adelante. Es interesante cómo nosotros, los hijos de Dios, tenemos la tendencia a decir, como si estuviéramos en el mundo, cuando algo sucede en nuestras vidas, sea negativa, por supuesto, y no hacemos las cosas de la manera correcta, por la razón que sea, y nos salen las cosas mal, o hablamos con nuestra esposa, nuestro esposo, y utilizamos palabras que no son corteses, palabras que no deberían de, o tonos de voz que no deberían ser de un hijo de Dios, y la respuesta es, ay, es que no tengo cabeza para pensar en este momento. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Pero resulta que lo que estamos diciendo nosotros es muy contrario a lo que Pablo le enseña a la iglesia de Gálatas cuando dice que nosotros tenemos un don que se llama templanza. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos ese fruto del Espíritu en nuestros corazones que proviene del amor. El amor se divide en frutos y uno de ellos es la templanza. Y la templanza es el control y dominio propio. Por lo tanto, si yo tengo al Espíritu Santo, mi lenguaje debería ser diferente al del mundo. Mi forma de excusarme debería ser diferente a la del mundo. Y le voy a poner un ejemplo. Si Alexis viene y yo le hablo de una manera descortés y le hablo golpeado y lo hago sentir mal, como hijo de Dios, no debería hacer lo que ellos están haciendo ahí, que estaban peleando contra Dios y contra Moisés. Como hijo de Dios, si yo tengo un problema con Alexis y no lo hice sentir bien, no le puedo llegar a decir, es que este me agarró en un momento que no era, o sea, me agarró y estoy desubicado. Como hijo de Dios es, perdón Alexis, la verdad es que me conduje de la manera incorrecta. Porque el Espíritu Santo que mora en mí debí de haberlo escuchado. Y si yo no lo escucho, entonces voy a reaccionar como reacciona el mundo. Teológicamente, ¿qué representa esto? Que una vez que nosotros actuamos de esa manera incorrecta delante de Dios, Dios envía a ese pueblo y a nosotros de otra forma serpientes ardientes. Y estas serpientes ardientes son pequeñas porciones de la ira justa de Dios. No es para aniquilar, es para sacar el pecado de nosotros y es para llevarnos al arrepentimiento. Y esas pequeñas serpientes que son la ira de Dios se manifiestan de otras formas, en aflicciones, en rechazo. Entonces Alexis viene y no me habla por lo menos en unos 15 días. Viene 2 semanas y no le habla al pastor. ¿Y Alexis cómo está? Y Alexis está ya bravísimo. Y de pronto le digo, Alexis, ¿pero qué es lo que pasa? Es que, pastor, usted fue muy grosero conmigo. Y yo debo de tomar eso hacia mi persona como la voz de Dios hablando conmigo y llamándome la atención a través de él. Y llegar y decirle, Alexis, perdón por lo que actué y la forma en que actué con usted. Porque lo que nos hace Dios con las serpientes pequeñas no es para exterminar, sino es para que recapacitemos y volvamos a ver, mira y ve lo que dice. Veamos a Cristo, nos comparemos con Cristo, que cuando le maldecían, ¿qué hacía? Bendecía. Que pagaba al mal con bien. Pero que de alguna manera esta forma de
tratar al pueblo a través de las serpientes pequeñas, ardientes, es la forma en que Dios trata con nosotros también. Por una razón. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y es una forma de disciplina. Por eso es que en el verso 8, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí es donde entramos al tema central de la enseñanza de hoy. Hágase una serpiente ardiente, ya no chiquiticas, hágase una serpiente ardiente, grandotota. Levántela ya. Y si la serpiente pequeñita lo muerde, mire para allá y vivirá. A ver si lo planteo de esta manera. Vuelvo a Alexis. Alexis, disculpe que esté maltratándolo hoy. Me volteo donde Alexis. Y yo como pastor vengo y lo trato de una manera incorrecta. Alexis se siente mal. Pero Alexis, en lugar de venir y decirme, pastor, me estás haciendo sentir mal, no es la forma correcta, yo no esperaba que usted hiciera eso, me dice, pastor, usted es un baboso, usted es un paruquia. Déjeme explicarle qué es un paruquia, porque van a decir que es un paruquia. Mi hijo, cuando estaba chiquito, era un niño, no me acuerdo si tenía como 4 o 5 años, tal vez menos, ¿verdad? Estaba muy chiquitico, estaba aprendiendo a hablar. Cuando alguien hacía algo que a él no le gustaba, él le decía paruquias, son unas paruquias. Cuando llegaba tal vez una señora y es que ellas son unas paruquias, nunca sé qué significó paruquia, pero para efectos de él, como bebé, significaba de que esa persona no era buena. Entonces, para utilizar una palabra que no sea desagradable, voy a usar esa palabra. Y se voltea Alex y me dice, pastor, usted es un paruquia. Yo vine, traté mal a el hermano Alexis y Alexis viene y suelta una serpiente pequeña y me muerde. O sea, él viene y me devuelve un poquito de lo que yo le di. Entonces yo debo de pensar qué voy a hacer y el mismo Alexis debe pensar qué va a hacer. Y en vez de ver la serpiente que yo le lancé a él y la que él me lanzó a mí, hay que ver la serpiente grande, la que está en la cruz, la que representa toda la ira de Dios completa sobre Jesucristo, que pagó al mal con bien, que pasó por alto la ofensa, que dijo desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espero estarme acomodando mentalmente en el escenario. O sea, yo debo ver a Jesús y decir, no, hombre, esto no es nada, Alexis, mira, arreglemos esto, porque Jesús murió por nosotros, nos selló, nos redimió, y nosotros estamos haciendo todo un circo cuando esto no es nada. Entonces dice, vea para allá, vea qué serpiente, y cuando vea hacia allá y le vea a esa serpiente va a vivir. ¿Cómo es que uno vive cuando uno ve a Jesús, lo que él pasó por mí, todo lo que yo pase es insignificante, es nada? ¿Y qué hizo Moisés? Dice el verso 9, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Veamos este análisis de una manera un poquito más amplia. Dios no les dijo a ellos luchen contra las serpientes. O sea, no le dijo, Alexis, defiéndase del pastor y pellizquelo como lo pellizcó. Hay un dicho que dice, es que nadie sabe cuánto duele el pellizco hasta que no lo pellizcan. Entonces, hay una tendencia a hacerle lo mismo al otro que me hizo para que sienta lo mismo. Dios no dice haga eso, ¿no? De hecho, no le pide a ellos que sanen la herida, no les toca sanar la herida. Es muy difícil para una persona fuera de la guía del Espíritu Santo poder perdonar a otra. Es muy difícil. Tampoco les pide entender por qué están pasando las cosas o por qué Dios permite las cosas. Solo les pidió una cosa. Miren. Eso fue todo lo que dijo. Miren, vean hacia allá y miren. Claro, esto rompe la lógica humana. Y rompe la lógica humana porque el hombre quiere hacer algo. El hombre quiere explicar todo. El hombre quiere justificarse.
El hombre quiere buscar soluciones a su manera, pero Dios lo reduce al simple acto de mire para que viva, observe para que viva. Con esto en mente vamos a saltar al Nuevo Testamento. Ahora les voy a pedir que viajemos a Juan capítulo 3. A ver el hombre del cual estamos hablando, de Nicodemo. Jesús en el capítulo 3 está hablando con este hombre, era un fariseo, pero más que un fariseo era un saduceo. ¿Por qué? Porque el fariseo creía en la resurrección y los saduceos no. De hecho, los saduceos creían en la literalidad de la Biblia. O el saduceo dice, y si el hombre muere y regresa al polvo, hasta ahí llegamos. Ese era el pensamiento del saduceo. Por eso yo pienso que él era un saduceo, aunque la Biblia lo llama fariseo como tal. Pero si hay algo que era claro, era experto en la ley. Era conocedor del libro de números que usted y yo estamos leyendo hoy. Entonces Jesús le dice algo que desubica a este hombre, a Nicodemo. Nicodemo, Nicos significa victoria. ¿Cuántos tienen tenis Nike? Si alguien tiene tenis Nike, eso que dice ahí Nike o Nike viene de esa palabra, de Nicodemo, de victoria, de alguien que gana. Por eso las tenis se llaman así, porque refieren a que si usted se pone esos zapatos, usted va a ganar la carrera. Entonces, la palabra Nicodemo es Nike, victoria, y demos es pueblo o casa. Es el que tiene la victoria por encima de todo el pueblo. Jesús le dice algo a Nicodemo en Juan capítulo 3, en los versos 14 al 15. Y como Dios levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está mencionando el Señor? El Señor está mencionando lo que acabamos de estudiar allá en Números capítulo 21. El Señor Jesucristo, en la omnisciencia que él tiene, él conoce que Nicodemo sabe del libro de Números. Entonces Jesús no conecta la salvación con la ley, sino que está conectando la salvación con el evento del desierto que estamos estudiando hoy de esa serpiente. Lo que hace es obligarlo a él y obligarlos a nosotros a ir a ese libro de Números. Leamos desde el verso 1, Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús en la noche y le dijo, Rabí, sabemos porque en la noche él salía escondido, oculto en la oscuridad, porque los judíos no tenían la tendencia de salir en la noche porque le temían a la noche, por lo que había pasado en el desierto, en Egipto, cuando el depredador o el ángel de la muerte, que es el mismo Señor, salió para quitar a los primogénitos. Bueno, él sale en la noche es para que no lo vea más gente. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, y esto es importante porque cuando dice sabemos, no solo es, sino que había más gente del Sanedrín que estaba reconociendo esto. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no está hablando de milagros genéricos, está hablando de algo muy específico, está hablando de señales mesiánicas, que solo las podía hacer el Mesías, como dar vista a los ciegos, que en Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos fueron abiertos. En Isaías 42:7 dice que el Mesías venía para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos. Y eso vimos el cumplimiento cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento. También otra de las señales era hacer andar a los cojos. Isaías en el capítulo 35, verso 6, dice que el Mesías entonces, cuando él estuviera ahí, el cojo iba a saltar como un ciervo. Y eso lo vimos el cumplimiento en el Juan 5 con el paralítico de Betesda. También una de las señales que Nicodemo vio en el Señor fue limpiar a los leprosos. Todo esto son señales mesiánicas, no las podía hacer ningún otro profeta. Isaías 53:4, ciertamente llevó
en Él nuestras enfermedades. Eso es cumplido en Mateo 8, 1 al 4, cuando el Señor toca a un hombre impuro, aun cuando la ley decía que no lo hiciera. Y no es porque él estuviera contra la ley, sino porque él dijo que la compasión está anticipándose a la ley, la misericordia. Hacer oír a los sordos era otra de las señales que él había cumplido. Isaías 35:5 dice que los oídos de los sordos se abrirán. El cumplimiento estuvo en Marcos capítulo 7, versos 31 al 37. Y resucitar a los muertos. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán. Este cumplimiento lo vemos en Juan 11 cuando resucitó a Lázaro y cuando resucitó también al hijo de una viuda en Lucas 7. Esto eran señales inequívocas de que quien estaba haciendo estos milagros tenía poder sobre la muerte. Eso era solo para el Mesías. También otra de las señales era anunciar las buenas nuevas a los pobres, algo que no hacían los fariseos. Ellos se concentraban y que la gente viniera, pero las nuevas no las llevaban. En Isaías 61 dice, 61:1, perdón, dice, el Espíritu de Jehová me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús lo declara abiertamente cuando abre en Lucas 4 y dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. También otra de las cosas que el Mesías iba a hacer era la autoridad que tenía sobre la ley y el templo. Dice Malaquías 3:1 que vendrá súbitamente al templo. El Señor súbitamente es a limpiar el templo. Y eso se cumplió cuando el Señor entró al templo y echó a los mercaderes. Porque no hubiera podido hacerse si no se hacía con la autoridad de Dios. La gente no se hubiera ido, más bien lo hubiera arrestado. Entonces Nicodemo sabía que nadie podía hacer eso si no era con la autoridad de Dios. Pero ¿por qué Nicodemo está desubicado? Porque Nicodemo reconoce las señales, pero no está entendiendo el método. O sea, está reconociendo las señales, pero no está reconociendo que ese hacedor de señales es el Mesías. No está reconociendo esa visitación. Él estaba esperando un reino político, una restauración nacional, una exaltación de Israel. Pero Jesús le sale con otra cosa. El que no naciere de nuevo. Y lo compara con levantar la serpiente en el desierto. Nicodemo ve todas las señales correctas, mis hermanos y mis hermanas, pero no comprende el camino a la cruz y mucho menos está entendiendo lo que significa nacer de nuevo. Y el Señor le dice a Nicodemo, no, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Ver el reino de los cielos no es ocularmente, es experimentalmente. Usted y yo no podemos tener una buena relación, ni puedo tener una buena experiencia con mi hermano Alexis en cuanto a arrepentirme de mi conducta hacia él, si no está el Espíritu Santo en mí. Si el Espíritu Santo no me llama a mí, no me contrista, no me advierte de pecado, no me llama para que corrija esto, estoy teniendo un problema yo. Y estoy teniendo un problema porque tengo una conciencia cauterizada que ya no está escuchando la voz del Espíritu Santo. Y él está diciendo a Nicodemo justamente que lo necesario para poder tener al Espíritu Santo es nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo reconoce todas las señales, pero no entendía que el Mesías no venía para sentarse en un trono en ese momento, venía para ser levantado en una cruz, que es lo que le dice. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, entonces le dice que él es necesario que sea levantado también. Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser que un hombre siendo viejo, o sea, cómo puede pasar eso con un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, estoy en el verso 5 de Juan 3, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús no introduce un concepto nuevo ahí.
Jesús no está inventando nada en ese momento que antes no hubiese sido escrito. Jesús está usando un diálogo que Nicodemo, como maestro de la ley, sabía. Por eso él le dice, ¿eres tu maestro y no sabes esto? Porque si Nicodemo no sabía, no era por ignorancia, sino porque no había hecho la conexión con las escrituras. Jesús lo que está citando explícitamente es Ezequiel 36, 25 al 27. Este es un texto mesiánico central. Esparciré, dice Dios a través de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Notan la clave? Agua, limpieza, espíritu, vida nueva, pero Él lo hará. No lo puede hacer un ser humano, es Dios el que lo tiene que hacer. Él no está hablando literalmente de que una persona vaya y se bañe, no, está hablando de la limpieza del pecado delante del arrepentimiento, pero el arrepentimiento no viene natural del hombre. Nosotros no nos arrepentimos de manera natural, eso, lo que sale de nosotros naturalmente es el orgullo. Sale de nosotros la soberbia, la necesidad de que nos paguen por lo que nos hicieron, o sea, la venganza. Así que la muerte está asociada justamente con la conversión. Y es algo que Nicodemo sabía, porque Isaías lo había dicho, limpiaos, refiriéndose a limpiarse con la sangre para poder quitar la maldad. No hay forma de que se quite la maldad si nosotros no estamos siendo tratados por el Espíritu Santo. No es en nuestras propias fuerzas. Jesús lo que está diciendo a Nicodemo es, el problema no es la ley, le dice el Señor. El problema está en el corazón. Porque no basta con haber salido de Egipto. Es necesario nacer de nuevo. Vean, mis hermanos y mis hermanas, ni siquiera está apuntando para el Sinaí el Señor, a donde se dio la ley. Está apuntando hacia la serpiente levantada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que somos de una familia cristiana y que nacimos en una familia cristiana. Y aquí las niñas mañana pueden decir somos cristianas porque mi papá y mi mamá eran cristianos, pero eso no las hace cristianas. Ellas deben de llegar delante de Dios con un genuino arrepentimiento. Que en su momento Dios a través del Espíritu Santo les dirá de qué se trata este arrepentimiento. Pero sus papás tienen la obligación delante de Dios de irlas formando en esto, enseñándolas. No yo como pastor. A Ezequiel, el hijo de Alexis y de Miller, también le toca llegar delante de Dios con un genuino arrepentimiento. Y es a sus padres a los que les toca enseñarles qué significa esto. No es un arrepentimiento porque soy una persona que hizo algo malo, es un arrepentimiento porque mi corazón aún no entiende que eso ofende a Dios. Cuando yo entiendo que lo que yo hago ofende a Dios, mi corazón cambia. Entonces, si Alexis y yo tenemos una dificultad, yo no tengo que pensar en si Alexis me ofendió a mí o yo lo estoy ofendiendo a él, sino que nuestra conducta está ofendiendo a Dios. Y eso es más grave. Entonces tenemos que ver hacia la serpiente, tenemos que ver a la serpiente de bronce. Le dice el Señor a Nicodemo en el verso 13 de Juan 3, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos devuelve a Números. Y resulta que eso es justamente lo que tenemos que analizar. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en el desierto? Murmurando, se estaba quejando y estaba despreciando la provisión. Y Dios suelta serpientes ardientes. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos diferencias entre nosotros? Nos quejamos entre nosotros. Nos reclamamos entre nosotros. Will, Alexis, es que lo que ustedes hicieron es terrible, qué barbaridad. Eso es lo que hacemos, no apuntamos hacia dónde tenemos que apuntar, sino que nosotros venimos y ponemos un estándar de justicia basado en nosotros mismos. Como yo logro tener control en algunas áreas de mi vida, yo espero que los otros tengan control en las mismas áreas que yo tengo control en mi vida, y los acuso y los señalo.
Pero resulta que yo tal vez no tengo control en otras áreas de mi vida. Que al final de cuentas somos dependientes del Espíritu Santo y dependientes de la misericordia de Dios. Porque la clave teológica aquí es que Dios no introduce, en ese momento que nos conducimos así, no introduce pecado, Dios no mete pecado, pero retira la cobertura para que entonces se revele la condición de nosotros delante de nosotros mismos, y en medio del dolor, en medio de la aflicción, nosotros podamos levantar la bandera y decir, Señor, perdón. ¿Qué es lo que hizo el pueblo en ese momento? El pueblo empezó a clamarle, dígale, vaya Moisés, dígale a Dios que ya no queremos morirnos más, estamos arrepentidos. Pero viera que cuando yo analizo el texto me parece algo muy interesante. Dios no elimina las serpientes. O sea, Dios no les quita la aflicción, sino que le provee una forma a ellos de encontrarse consigo mismos para poder llegar a restablecer la relación con Dios y con el prójimo. Y levanta a la serpiente en un asta. Y el que la miraba vivía. Esto no tenemos que meterle lógica, porque no está hablando de un ritual, no es que andemos levantando serpientes. El mérito que hay en el acto de lo que el Señor les pedía a ellos era una sola cosa, una fe obediente. Eso es todo, obedezcan, es lo que Dios está diciendo. Entonces el pueblo entiende por primera vez con claridad que no pueden salvarse a sí mismos porque tienen que atender lo que Dios dice, y Dios dice solo, mira, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta. Claro, esto es escandaloso para ellos, porque la serpiente representaba pecado, representaba juicio, representaba maldición desde Génesis. De hecho, el Deuteronomio dice, maldito es el que es colgado en un madero. Pero Dios toma esta imagen de juicio, levanta la serpiente, que no es para que la adoren, que no es para que la idolatren, sino para que le obedezcan a él. A ver si lo planteo de esta manera. Porque el Señor dice, mire, para que vivan. Nosotros nos empezamos a cuestionar muchas cosas porque nosotros vemos la serpiente, pero no vemos el mandamiento. ¿Y yo por qué tengo que pedirle perdón a Alexis si Alexis fue el que me maltrató? O Alexis, ¿yo por qué le tengo que pedir perdón al pastor si el pastor fue el que me maltrató? Empezamos a argumentar nosotros. ¿Por qué? Y el Señor no, el Señor dice, no argumenten. Yo no les estoy llamando a que se expliquen entre ustedes, les estoy diciendo que me obedezcan. La instrucción es sencilla. El que es mordido por las serpientes, vean a la que está ya alzada en el asta y van a poder vivir. No es un ritual, no es porque tengamos méritos, no es por las obras que hacemos, es simplemente obedecer, obedezca. Y el que mira a la serpiente va a vivir. Antes de leer el texto con el cual voy a cerrar en esta noche, se lo voy a plantear de esta manera, de una manera sencilla. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es ver a Cristo. Pero ¿por qué yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Mi esposa a veces es muy grosera. Es que el Señor no le está preguntando a usted si está de acuerdo, si tiene que evaluar. No, no, no. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿No les parece a ustedes que el mandamiento es fácil de entender o cuesta mucho entender esto? ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la última gota de sangre. Y a la mujer le dice, respete a su esposo. ¿Y por qué yo lo voy a respetar? Si este es de verdad es un cavernícola. Respételo. Como decía un pastor que escuché hace poco en una boda, es un ciclo. Usted ama, ella respeta. Usted ama y ella respeta. Ese es el ciclo en el que se entra. Si nos salimos de ese ciclo, estamos en muerte, estamos siendo picados por las serpientes. A los hijos, ¿qué les dicen? Honre a su padre y a su madre para que le vaya bien en la vida
y seas de larga vida. O sea, honren. ¿A quién le toca enseñarle a Ezequiel, no el que escribió el texto, sino el que está en esta iglesia, le toca enseñarle qué es honrar a sus padres? A sus padres. Ni siquiera es al pastor. ¿Cómo, pastor? ¿Y usted para qué usted está aquí? Yo estoy aquí para hablarle a la iglesia. Pero lo que yo estoy hablando aquí, ustedes tienen que trasladárselo a sus hijos. Honre a su padre y a su madre. Así que mis hermanos, es mirar a Jesús, es morir a nosotros y cuando lo vemos a Él vamos a vivir. Nos vemos a Él es en cuanto a la conducta. Cierro con este texto y creo que una vez que expliqué todo esto, lo vamos a leer con entendimiento. Y creo, mis hermanos y mis hermanas, que el mensaje que Dios nos trajo hoy es un mensaje con mucho poder. ¿Cuántos lo consideran así? Ahora el asunto es, ¿qué vamos a hacer con ese mensaje? Porque el mensaje tiene poder, pero ¿qué voy a hacer con el mensaje? ¿Voy a obedecer o me voy a poner a argumentar? Y es donde entra Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, después de que describe una serie de personas que fueron perseguidas, asesinadas, decapitadas, crucificadas por la causa de Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando dice tan grande nube de testigos, no es aquí en la tierra, sino en los cielos, testificando por la iglesia. Es aquellos que están diciendo debajo del altar en Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no traerás justicia sobre la tierra? No es un reclamo, sino diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojemos de todo peso y el pecado es, bueno, al que tenga que pedir perdón, perdone, y al que tenga que perdonar, hágalo. Al que tenga que honrar, honre, y al que tenga que pasar por alto la ofensa, pásela. Pero Dios no nos manda a destruir, nos manda a restaurar las relaciones. En el tanto que las otras personas quieran, por supuesto, porque si alguien no quiere restaurar, no podemos obligarlo. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Paciencia se compone de dos palabras, paticiencia. Pati es sufrimiento y ciencia es conocimiento. Conocimiento del sufrimiento. O sea, corran la carrera conociendo realmente y discerniendo por qué pasan por las serpientes que los están picando. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche lo que dice el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Están conmigo en número 21 con este texto? No ve al hermano, no ve a la hermana, no ve a sí mismo, ve a Jesús. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Alguien de los que estamos aquí cree que no merece ser castigado por Dios? Déjeme decirle que si hay alguien que no merecía la cruz es el Señor Jesucristo. Nosotros sí, Él no. Pero Él dice que puso gozo delante de ese sacrificio. Entonces nosotros tenemos que tener gozo delante de lo que Dios nos está pidiendo. Porque hay una meta que alcanzar. Y el autor y consumador de la fe, o sea, quien es incluso el galardonador que estuvo en la cruz, sufrió el aprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué nos espera a nosotros si somos obedientes? Sentarnos a la diestra de Jesús con el Padre. Considerad, o sea, compare. Considerad. Considerar es cuando usted viene y agarra dos. Eso, yo creo que las mamás conocen más de eso que uno. Yo llego al supermercado para darle un ejemplo y voy a comprar algo. Voy a imaginarme que me voy a comprar, que mi esposa dice, tráigame una masa, una maseca, una masa rica. No sé si es lo mismo, creo que es parecido. Vaya, traiga una maseca. Yo agarro cualquiera de los dos y la echo al carrito y no leo nada. Solo la echo al carrito y me voy a pagar. Pero si mi esposa va conmigo, ella va a agarrar
la bolsita y va a leer los ingredientes y va a leer la fecha de vencimiento y va a tomar unos minutos considerando lo que va a comprar. O sea, va a analizar eso. Yo no, yo lo he hecho y cuando llegue, ay, mi amor, pero esto está vencido, ¿no? Está verde, verde esta masa. Porque no hice el ejercicio de considerar. Entonces él dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Sabe qué está diciendo? Antes de que abran la bocota que ustedes tienen reclamando, consideren al que sufrió y no hizo eso. Antes de que ustedes agarren el dedo y señalen a los demás, consideren al que sufrió la cruz y no hizo eso. Antes de que ustedes vengan y tomen decisiones equivocadas y terminen haciendo algo contrario a lo que Dios estableció, consideren al que sufrió la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué produce esto? ¿Cómo estaba el pueblo cuando salió dándole la vuelta al recorrido, por el recorrido más largo? Iban desanimados, ¿se acuerdan? ¿A quién estaban viendo ellos? A Aarón. Murió el sumo sacerdote, estaban desanimados, de duelo, pero no estaban viendo a Dios que aún todavía les estaba dando alimento, los estaba cuidando, los estaba sosteniendo. Entonces consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ánimo es alma. Y decir que el alma se canse hasta desmayar es que no se rindan, que no se depriman, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Levante la mano los que han pasado aflicciones hace un mes, hace un año, no importa. ¿Quién ha pasado aflicciones en esta vida? Aquí levante la mano. Claro, por supuesto, todos. Disgustos, ¿quién ha pasado? Todos. ¿Cuántas veces usted ha sentido las ganas de agarrar del cuellito al que está al frente y ahorcarlo? Allá levantaron la mano muy rápido. Todos. ¿Cuántas veces le han dado ganas a ustedes de salir botado no, salir corriendo y dejar todo botado? Considere aquel que sufrió la cruz y pudo haber hecho eso. Pero ¿sabe qué decía Jesús? Si es posible que pase de mí esta copa. En 3 ocasiones. Pero dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque cuando no menospreciamos la disciplina del Señor, dice, entonces nosotros no vamos a desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Y el verso 7 cierra el escenario. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos han sentido aflicción? ¿Sabe por qué? Porque somos hijos. Porque Dios nos llama al arrepentimiento. Y el verso 11 cierra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cómo se ha sentido usted, Will, cuando Dios lo disciplina? Feliz, uf, qué bien, disciplíname más. Ah, ¿cómo se siente uno? René, ¿cómo se siente usted cuando el Señor viene y lo sacude? Uy, Señor, no tienes más fuerza en ese sacudión, ¿por qué tan poquito? No, ¿verdad? Uno dice, no, usted suave, Señor, suave, tranquilo. Time, hagamos time. Hace poco hubo un temblor, ¿verdad? Y, y la casa, por lo menos donde nosotros vivimos, fue algo muy rápido, eso, ¡boom! Y cimbró todo. ¿Cuál se levantó y dijo, no, Señor, muy poquito, manda por lo menos unos 10 minutos más de esto? No, ¿verdad que no? Ay, Señor, no. Para, suave.
Ya no más. Pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. ¿Sabe qué decimos nosotros? Señor, gracias. Gracias porque nos has abierto los ojos. Hoy hemos visto, mis hermanos, cómo Dios no nos abandona en el desierto. Pero la historia no termina acá, sino que Dios quiere corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. Aquí quedamos hoy. Y la próxima enseñanza va a ser profeta mayor que Moisés, porque hacia allá vamos, estamos aprendiendo, hacia allá nos dirigimos, estamos buscando a Cristo en toda la Biblia, porque la promesa continúa, la promesa sigue viva. Honestamente, ¿cuántos sintieron hoy un par de paletazos del Señor? Que dice, ups, esto es conmigo. También eso es disciplina, la llamada de atención. Y lo que Dios dice es, mire, mire, mire hacia allá. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no significa, mis hermanos y mis hermanas, como la plantean muchas personas, que la fe es que si usted quiere una casa, usted la va a tener. No, no, eso son añadiduras. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esos son añadiduras. La salud es una añadidura. La vivienda es una añadidura. El vestido es una añadidura. La comida es una añadidura. Todo eso son añadiduras. Lo que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué le dijo Dios a Nicodemo? Usted es maestro de Israel y no sabe esto. Lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es lo que le dice a usted y a mí hoy. Si hoy entendió, hágala de Nicodemo. Convierta su conducta en una conducta que realmente agrade a Dios. Deje de ver al pastor, deje de ver a su esposa, deje de ver a su esposo, deje de estar viendo al vecino, deje de estar viendo al presidente, deje de estar viendo a quien sea y vea a Cristo, que es el modelo que tenemos que seguir, no las personas. Muchas gracias a los que me acompañaron desde casa. Cierro la clase de hoy y les invito a los que están en Costa Rica a votar mañana. Esto, pero ¿qué le pasó? ¿Se volvió político? No, no me volví político, sino que como ciudadanos de este país, los hijos de Dios, tenemos que ser responsables y acudir a las urnas para darle a Dios en nuestro acto gratitud por el país en que vivimos, donde podemos votar. Vote por el que usted decida. Es algo que lo debe hacer bajo su entendimiento, su discernimiento y su responsabilidad, pero hágalo. Hágalo. No se quede en la casa, echado ahí, rascándose el ombligo, cuando personas murieron por el derecho al sufragio. Porque también esto es una responsabilidad de un hijo de Dios. Ser buenos ciudadanos para que el mundo vea que nosotros actuamos de la manera correcta. Vaya, vota, sale, no se pelee con nadie, respete a los demás por lo que hacen, pero haga lo que le corresponde como hijo de Dios, porque nosotros somos luz y sal en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos aquí, por tu palabra, Señor, por el desarrollo de estas enseñanzas en las cuales nos vas guiando. Gracias, Jesús, por lo que pones en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por llamarnos y traernos a discernimiento. Y gracias, Padre, Señor, por tu misericordia y por planear para nosotros esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a recoger las ofrendas, ¿verdad? Y vamos a orar rápidamente por las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por las ofrendas que tienes para nosotros a través de nuestros hermanos. Me refiero a la iglesia para poder salir adelante con los compromisos que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.